Actualidad. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en un programa más de Actualidad. Llegamos hoy al último jueves del mes de julio y qué gusto que nos acompañen en esta media hora de información. Hoy analizaremos un tema que en los últimos días ha estado en boga y del que quizá usted ha escuchado hablar. Se trata precisamente de la economía social solidaria, un concepto que ha generado diversas reacciones y controversias entre quienes ven en este modelo una oportunidad de desarrollo y quienes lo consideran como una amenaza. Lo cierto es que hace 2 semanas el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, declaró de interés público la economía social solidaria con el objetivo de poder disminuir la desigualdad y generar desarrollo. Precisamente esta noche nos acompaña en el set de Actualidad el máster Paul Macís Solano, estudioso del tema de economía social y quien es graduado de la Universidad de Mondragón, España, y quien además se ha destacado en dar conferencias sobre este tema. Paul, bienvenido y gracias por acompañarnos en este espacio de Actualidad. No, muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación. Paul, aprovechando que usted ha estado también trabajando muy de cerca acá en un programa de desarrollo regional con las cooperativas de la zona, hemos querido esta noche poder compartir con usted esta experiencia y además un tema que nos debería de interesar a todos. Pero antes de iniciar con la entrevista, vamos a ver las declaraciones que precisamente dio al periódico La Nación el pasado 7 de julio la diputada del Partido Unidad Social Cristiana, Rosibel Ramos. Nos da miedo porque cuando se habla de economía social solidaria, uno sabe de muchas experiencias que se dan en países de izquierda. Eran las declaraciones de la diputada del Partido Unidad Social Cristiana y también antes de iniciar vamos a ver las declaraciones que dio a este mismo medio de comunicación nacional el presidente del Instituto Nacional de Aprendizaje, INA. Nada de izquierda. La economía social solidaria no tiene nada que ver con la izquierda y este modelo puede convivir con la empresa privada. Don Paul, a partir de esas declaraciones que veíamos en pantalla y también la declaratoria de interés público que hace el presidente de la República, ¿cuál es el concepto de economía social solidaria? Muy bien. Para iniciar, quizás podemos recalcar que ha habido, pues, no sé si una especie de confusión con la terminología, porque se manejan 3 acepciones. En algunas latitudes se escucha hablar de economía social, en otros lugares economía social solidaria y en otros lugares economía solidaria. Entonces, quizás como punto de arranque, lo que tenemos que hacer es trabajar en la diferenciación de estos términos. Si nosotros hilamos un poquito más fino y nos vamos a la parte académica, sí que vamos a encontrar ciertas diferencias. Pero para lo que a nosotros nos interesa en este segmento, creo que basta con que podamos aclarar que si nosotros estudiamos la economía social con una visión quizás europea, pues el término donde más familiarizados nos vamos a encontrar es precisamente esa economía social. Sin embargo, otros economistas reconocidos, economistas chilenos, por ejemplo, hablan del término de economía social solidaria y eso ha propiciado que en Latinoamérica nos centremos quizás o nos encontremos más cálidos, más cómodos con el término de economía social solidaria. Lo importante acá es que no se están hablando de 2 cosas completamente distintas, es exactamente lo mismo. ¿Pero qué se persigue precisamente con este concepto de economía social solidaria, don Paul? ¿Qué es lo que perseguimos? La economía social es una actividad económica al servicio de las personas. Es una cuestión que no es moda, que no es de ahora, no es algo que se está sacando un grupo de personas del sombrero. Esto tiene décadas de existir. Podemos citar como un hito importante la década de los 70s, cómo a raíz de las crisis la economía social surge como una respuesta ante el capitalismo. Entonces ahí es donde se empieza a gestar, siempre en respuesta a un problema de índole social.
no individual. Don Paul, ¿y cuáles actores intervienen en el concepto de economía social solidaria? Muchos quizá se preguntan, pero en Costa Rica existe ya lo que es el modelo cooperativo. ¿Interviene el cooperativismo dentro de este concepto? ¿Y por qué nace este nuevo concepto? Por supuesto. El gran mazo de la economía social lo conforman, por supuesto, las cooperativas, las mutuales y las asociaciones. Por supuesto que en nuestro país la historia que tiene el cooperativismo, al igual que en otras latitudes, la convierte quizás en la forma de organización referente de la economía social. Sin embargo, tenemos que comprender que el término economía social trasciende al mero cooperativismo, porque cuando hablamos de economía social hablamos de territorio, y en el territorio tenemos que convivir otro tipo de organizaciones. Inclusive tenemos que convivir con las organizaciones de capital común o tradicionales. Lo que pasa es que hemos llegado al entendido de que ese tipo de organización ya cumplió su ciclo. Y otra vez reivindicamos el valor de las personas en un modelo organizativo que precisamente le da su papel y rol fundamental. ¿Necesita el cooperativismo de alguna forma reinventarse y aportar más a este nuevo concepto, economía social solidaria? La sociedad en general necesita reinventarse. Usted lo está viendo en un montón de aspectos a nivel general, cómo están naciendo nuevos valores, cómo aquello que antes estaba quizás muy alto dentro de nuestras escalas de valores ahora tiene otra preponderancia. Y las cooperativas no están al margen de esta evolución. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros vivimos en un mundo capitalista y las cooperativas no salen a competir precisamente con otras cooperativas, salen a competir ante este mundo capitalista. Entonces tenemos la obligación de ser mejores gestores. ¿Por qué? Porque detrás de este movimiento, detrás de la economía social, es importante que recalquemos esto, somos empresas. No somos economía de pobres para pobres, como nos han querido decir, somos empresas y como empresas tenemos que ser altamente eficientes. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que quiere la economía social? Quiere lograr beneficios económicos, pero ¿cuál es la máxima de estos beneficios económicos? Poderlos transmitir o convertir en beneficios sociales. Entonces tenemos que ser empresas que vayan a la vanguardia en temas de tecnología, de innovación, de desarrollo, de encadenamientos productivos. Y es por eso que la eficiencia y la eficacia es una máxima dentro de esta nueva oleada. Muchísimas gracias, don Paul. Nosotros nos separamos por unos instantes, hacemos nuestra primera pausa comercial y ya regresamos para seguir conversando sobre este importante tema de la economía social solidaria. Ya regresamos con más de Actualidad. Estamos de vuelta con más de Actualidad. Muchas gracias por continuar en compañía de su programa Actualidad. Estamos conversando esta noche sobre el tema de economía social solidaria y precisamente nos acompaña el señor Pablo Macís Solano, quien ha sido un estudioso de este tema. Don Paul, al inicio de este programa hablábamos de las declaraciones que han dado algunos diputados sobre el tema, pero nos queda todavía una inquietud. ¿A cuál ideología responde realmente la economía social solidaria? Sí, a raíz de lo que ha suscitado en nuestra sociedad en estos últimos días, me parece que no es justo y no es necesario tratar de encasillar a la economía social o matizarla con algún tipo de ideología o bandera. Me parece que si hay algo que ha demostrado la economía social a lo largo de los años, es que siempre ha respondido a una necesidad social. Y está apelando y apela al solidarismo como un valor fundamental para poder lograr una equitativa distribución de la riqueza. Entonces, yo no veo la necesidad de ponerle un tinte político o ideológico a esta actividad económica. Sí, lo que veo necesario es que logramos comprender que dentro de la economía social, el capital adquiere un rol secundario. Entonces siempre lo que decimos es que el capital está subordinado al trabajo. Lo más importante es el trabajo, el aporte de las personas. Entonces hablemos de valores.
el valor fundamental. Hablemos de la solidaridad, hablemos de la responsabilidad social. O hablemos a partir de los 90, como se dio el caso, de la empresa socialmente responsable, de la empresa responsable, y mi compromiso con los grupos de interés. Creo que ahí no cabe ningún matiz ideológico. Lo que cabe es un esfuerzo, repito, por lograr una redistribución equitativa de la riqueza. ¿Y cuál es la diferencia con el modelo capitalista? Les decía al principio, esto no es economía de pobres para pobres. Es un modelo en el cual todos queremos hacernos ricos. ¿Qué es lo que está pasando en la sociedad capitalista? Que hay una sola persona que está agarrando ese dinero, va al bolsillo y se enriquece. Aquí lo que queremos es enriquecernos todos y que todos tengamos derecho a una mejor vida, a un mejor trabajo, a un mejor empleo, dotado obviamente de bienestar, crecimiento, formación y educación para un territorio, para una sociedad. Don Paul, y precisamente la zona de Los Santos no ha sido la excepción a un tema tan importante como esto. Recientemente entró en funcionamiento lo que es el Centro Nacional Especializado de Economía Social Solidaria y que sin duda va a generar desarrollo acá en la región. Sí, creo que estamos ante un momento coyuntural exquisito. Quizás hemos alcanzado nuestro mayor logro en cuanto al tema de la economía social y hay que aprovecharlo. Hay que aprovechar el auge que está tomando. Sin embargo, vuelvo a repetir, no se está haciendo economía social de hace un año para acá. Aquí Costa Rica y la zona de Los Santos en específico no solo viene hablando de economía social, viene haciendo, que es lo más importante, porque hablar es muy fácil. Hacer economía social es lo difícil. Y esta zona se ha caracterizado por ese desarrollo territorial. Y es innegable el aporte que ha tenido el cooperativismo al desarrollo de la zona, llevando a cabo desarrollo a lugares donde a otros no les interesaba, por ejemplo. ¿Por qué? Porque quizás no es rentable. ¿Por qué? Porque volvemos al tema donde está el capital por encima de todo. También aquí en la zona nos encontramos una serie de cooperativas que lo que quieren es el desarrollo de la población, aunque eso sabemos que a veces tiene un costo inclusive negativo dentro de los balances de las cooperativas. ¿Cómo poder sacarle más provecho a estas oportunidades que se nos presentan y seguir construyendo ese desarrollo al que todos estamos llamados? Creo que si hay algo acá, un elemento que tiene que ser transversal a todo el tema de la economía social, es el tema de la educación y la formación. Y eso va muy de la mano con la comunicación. En primer lugar, tenemos que tener muy en claro cuál es el mensaje que queremos transmitir. Importantísimo que cuando escuchemos hablar de economía social, nos quitemos todas esas ideologías socialistas y demás que le pueden caer, que no es cierto, eso es falaz. Y luego entender también que no es economía, ya lo he dicho, no es economía de pobres para pobres. Es un modelo que pretende insertarse en la sociedad costarricense de una manera más formal y que lo que pretende es llevar desarrollo. Entonces, el proceso de comunicación tiene que ser básico. Información que llegue de una forma transparente y veraz a la población, precisamente para disipar este tipo de dudas que pueda acarrear. Y luego el tema de la formación también es un punto en el que hay que hacer hincapié. Y ya estamos viendo cómo el gobierno a través de instituciones como el INAH, por ejemplo, está tratando de hacer un esfuerzo, pero hay otros llamados. Tenemos por acá también al Infocop, tenemos otros organismos de integración cooperativa que tienen que también tomar esa bandera, ir adelante en el tema de la comunicación y la formación en cuanto a economía social. Sin embargo, don Paul, sobre este tema, y me voy a permitir leerle textualmente lo que fueron las declaraciones del diputado Otón Solís, quien dice que el INAH se aparta de sus objetivos para enseñar una forma ideológica de organizar la actividad productiva del país, y esto sin que el país haya decidido todavía tomar ese rumbo. Lo vamos a hablar después de la pausa comercial para conocer su opinión. A usted, amigo televidente, no se separe, ya regresamos con más de su programa Actualidad.
Ya regresamos con más de Actualidad. Estamos de vuelta con más de Actualidad. Gracias por continuar en compañía de su programa Actualidad. Don Paul, antes de irnos a comerciales, escuchábamos las declaraciones del diputado Otón Solís. ¿Qué opinión le merece? Bueno, a mí me parece que muchas veces damos este tipo de opiniones. Un poco puede ser motivo la desinformación. Me parece que otro elemento puede ser el miedo. Sabemos que en las formas de organización tradicionales, pues podemos encontrar una alta concentración del poder en pocas manos. ¿Y qué pasa con el modelo de la economía social? Eso se disipa, porque el poder está en el rol de las personas. Entonces, si ya hay gente que está acostumbrada a esa cuota de poder, pues es obvio que tengan miedo a que con un nuevo modelo, donde se pretende llevar una redistribución de la riqueza a la mayor parte de la población, pues puede salir ese tipo de dudas sobre qué va a pasar con las formas tradicionales de poder. Entonces, por ahí se puede dar quizás ese tipo de confusión, y siempre hay miedo a lo desconocido. Si no nos hemos informado, si no conocemos el tema, entonces la primera opción es siempre tratar de satanizar el tema, ¿no? Por eso es que algunas personas han querido, volvemos al tema del tema ideológico, ¿no? Han querido relacionarlo con experiencias de Latinoamérica, de Sudamérica, y ya sabemos que no es así. No estamos persiguiendo ese tipo de ideologías. A la economía social no le interesa eso. A la economía social lo que le interesa es que el dinero, en vez de estar en un bolsillo, esté repartido en todos los bolsillos. Que no se haga un rico, que todos seamos ricos, que todos tengamos bienestar y trabajo digno. Precisamente, usted bien lo decía, es un tema que implica socializarse más y poderle llegar a más personas, y que podamos comprender la importancia de lo que es la economía social solidaria. Pero antes, para seguir con esta entrevista de esta noche, vamos a ver un sondeo que les hemos preparado. Señora, ¿usted conoce qué es la economía social solidaria? No la desconozco realmente. Nunca lo he escuchado. Nunca lo he escuchado. Bueno, ¿usted conoce qué es la economía social solidaria? No. ¿Ha escuchado el término? Sí lo he escuchado, pero no lo conozco. No lo podría definir. No lo podría definir. ¿Conoce qué es la economía social solidaria? No, yo no conozco nada sobre eso. ¿Nunca ha escuchado el término? Nunca lo he escuchado. Usted está disfrutando de Actualidad. Bien, don Paul, como veíamos en el sondeo anterior, hay un gran desconocimiento en la población en lo que realmente es la economía social solidaria. ¿Cuál es el reto que como población también tenemos? Quizás nuestro mayor reto es entender que el campo de acción de la economía social es aquel donde por motivos exógenos y heterogéneos se dan procesos en los cuales pues hay riesgo de exclusión social. Ahí es donde la economía social actúa como un bálsamo, como un motor dinamizador de la sociedad, en aras de eliminar esas distancias en los estratos sociales, en aras de abogar por la justicia social. Entonces, si queremos hablar de una ideología, hablemos de justicia social. Ese sería nuestra bandera, la solidaridad, el compromiso, el respeto por la persona. Entonces, el gran reto es precisamente disipar esas dudas, que la población entienda que aquí nos está intentando hacer algo parecido, y vuelvo a repetir, a latitudes suramericanas. Ni de lejos estamos ahí. Es un movimiento que pretende precisamente reivindicar a la persona, su rol en la sociedad a través del trabajo y la dignidad.
Precisamente sobre este tema, en la Asamblea Legislativa se creó una comisión de Economía Social Solidaria. Don Paul, de acuerdo a su experiencia y conocimiento en este tema, ¿cuál es el papel que juega desde la Asamblea Legislativa esta comisión? Bueno, a mí me parece que esto va muy de la mano con todo lo que ha suscitado en estos días, el tema de poder visibilizar a la economía social, pero no solo visibilizarla, sino legitimarla ante la sociedad. ¿Y quién más que la Asamblea Legislativa para realizar esta gestión? La declaración de interés público también es otro de los esfuerzos. Tenemos que reconocer que ya se está haciendo algo. Tenemos, en este momento, contamos con un gobierno que es amigo de este tipo de iniciativas. Entonces hay que aprovechar, eso sí, teniendo consciente que no se está haciendo economía social ahora y que en Costa Rica se hace economía social desde hace muchos años, desde el momento en que las cooperativas alcanzaron el nivel que han alcanzado. ¿Por qué cree usted que el gobierno decidió apostar a declarar de interés público este tema? Yo creo que a nivel mundial ya los viejos modelos económicos ya están obsoletos. Ya se ha probado que el capitalismo solo sirve para enriquecer a unos pocos. Y estamos ante una sociedad que está demandando desarrollo, que está demandando educación, que está demandando formación, que ya ahora estamos hablando de empleo digno, de inclusión, de respeto. ¿Y qué más que la economía social para poder involucrar todos estos elementos en pro del desarrollo de una sociedad, de un territorio? Pero no podría funcionar una economía social solidaria sin el convencimiento de todos los actores que formamos un país. Deberíamos comenzar todos también de una u otra manera a contribuir para que este modelo se pueda potencializar cada vez más. Sí, convencer a todos es muy difícil. Siempre va a haber partidarios de uno u otra ideología, de una u otra posición, de uno u otro partido, de un u otro interés, porque también tenemos que saber que detrás de esto también hay ciertos intereses. Hay gente que no quiere que esto se dé de esta forma. ¿Por qué? Porque hemos hablado de las cuotas de poderes. Un tema sin duda alguna, don Paul, interesantísimo y que valdría la pena que podamos volver a tocar en otro espacio. Antes de finalizar, ¿su opinión final? Bueno, antes de finalizar, agradecer primero a todos ustedes por la oportunidad de poder estar acá. Instar a la población a acercarse un poco más a conocer el tema de economía social, de no dejarnos llevar por ciertas opiniones. Es importante que nosotros tengamos nuestro criterio. Vuelvo a hacer hincapié en el tema de que aunque hablemos de economía social solidaria, lo importante es saber que es lo mismo y que estamos apelando precisamente a poder institucionalizar un modelo, una actividad económica empresarial que es de las personas y para las personas. Muchísimas gracias, don Paul, por habernos acompañado esta noche. Y a ustedes, amigos televidentes, ya ustedes escucharon, esperamos que ustedes se puedan formar su propia opinión y sin duda alguna lo más importante es que también se puedan informar. Les agradecemos por habernos acompañado una noche más acá en su programa Actualidad y recuerde que su cita es la próxima semana al ser las 6 de la tarde. Que la pasen muy bien. Actualidad.